mármol manchado de sangre, el eco de pasos en pasillos que nadie recorre de noche, el olor a vino mezclado con miedo. Un hombre arrastra a la esposa de un senador hacia las sombras mientras su marido observa inmóvil, con los puños cerrados, incapaz de moverse. No puede gritar, no puede defenderse, porque el hombre que la toma de la muñeca no es un simple noble, es el emperador de Roma. Y rechazar al emperador no es desobediencia, es traición, y la traición se paga con sangre. Bienvenido al palacio de Calígula, donde el poder absoluto no tenía límites, donde las familias más poderosas de Roma llegaban como invitados y salían como víctimas, donde cada banquete podía ser tu última cena, no porque te mataran, sino porque después de esa noche la persona que eras habría dejado de existir. ¿Qué clase de hombre logra horrorizar a una civilización que ya lo había visto todo? ¿Qué convierte a un emperador en un monstruo que sus propios guardias prefieren asesinar antes que seguir obedeciendo? Esta es la historia que Roma intentó enterrar. La historia de un hombre que descubrió que el deseo humano puede ser un arma más poderosa que cualquier espada, y la usó para destruir todo lo que tocaba, incluido él mismo. Roma, año 37 después de Cristo. El imperio está en su apogeo. Desde Britania hasta Egipto, desde Hispania hasta Siria, todos los caminos llevan a la ciudad eterna. Es un mundo de gladiadores y filósofos, de acueductos y anfiteatros, de lujo inimaginable construido sobre la columna vertebral de millones de esclavos. Pero Roma tenía reglas, códigos no escritos que separaban la civilización de la barbarie. Podías conquistar naciones enteras, sí. Podías poseer esclavos, sí. Podías asistir a combates donde hombres morían para tu entretenimiento, sí. Pero había límites, líneas que ningún romano, por poderoso que fuera, cruzaba. El honor familiar era sagrado. La dignidad de un ciudadano romano era inviolable. Ciertos actos, ciertas transgresiones, simplemente no se hacían. Y entonces llegó Calígula. Su nombre real era Cayo Julio César Augusto Germánico, pero desde niño lo llamaban Calígula, botitas, por las sandalias militares en miniatura que usaba cuando acompañaba a su padre Germánico en las campañas del norte. Una imagen tierna, el hijo del general más querido de Roma jugando a ser soldado. Esa ternura no duraría. Calígula creció en el corazón podrido de la política imperial. Vio morir a su padre, probablemente envenenado. Vio a su madre y hermanos acusados de conspiración, arrestados, exiliados, ejecutados. Pasó su adolescencia en la isla de Capri, bajo la sombra del emperador Tiberio, un hombre tan paranoico que veía conspiraciones en cada esquina. El niño aprendió una lección terrible. Sobrevives callando, sobrevives fingiendo, sobrevives siendo quien el poder necesita que seas. Y cuando finalmente tengas el poder, nadie, absolutamente nadie, podrá volver a controlarte. Cuando Tiberio murió, probablemente asfixiado por órdenes del mismo Calígula, Roma celebró. El hijo de Germánico, el amado general, ahora era emperador. Tenía 24 años. Era joven, carismático, prometedor. Durante los primeros meses, cumplió con las expectativas. Perdonó exiliados políticos, redujo impuestos, organizó juegos para el pueblo. Roma respiraba aliviada. Pero algo estaba mal. Algo en su mirada, en la forma en que observaba a las personas, como si estuviera evaluándolas, calculando su valor, su utilidad, su vulnerabilidad. Y entonces, 6 meses después de asumir el poder, Calígula enfermó gravemente. Estuvo al borde de la muerte durante semanas. Cuando finalmente se recuperó, el hombre que emergió de esa habitación ya no era el mismo. Algunos dicen que la fiebre le frió el cerebro, otros que finalmente dejó caer la máscara que había usado toda su vida. Lo que importa es esto: el Calígula que salió de ese lecho de enfermo había tomado una decisión. Si el poder absoluto era suyo, lo usaría absolutamente, sin límites, sin vergüenza, sin piedad.
Y comenzó con el lugar más íntimo, más personal, más sagrado para cualquier romano: el cuerpo. El Palacio Imperial de Roma no era solo un edificio, era una pequeña ciudad dentro de la ciudad, salones de mármol donde el Senado se reunía, bibliotecas con miles de rollos, jardines donde se paseaban filósofos, barracas para la guardia pretoriana. Calígula lo transformó en algo completamente diferente. Ordenó construir pasillos secretos que conectaban su habitación con múltiples puntos del palacio, no para escapar en caso de peligro, sino para moverse sin ser visto, para aparecer donde nadie lo esperaba, para observar sin ser observado. Mandó instalar cámaras ocultas detrás de cortinas pesadas, habitaciones a las que solo él tenía acceso, espacios donde las reglas normales de Roma simplemente no aplicaban. Durante el día, todo parecía funcionar con normalidad. Embajadores extranjeros eran recibidos con la pompa apropiada. El Senado debatía leyes. Los funcionarios administraban el imperio. Pero cuando caía el sol, el palacio revelaba su verdadera naturaleza. Las invitaciones del emperador no eran opcionales. Eran órdenes disfrazadas de cortesía. Cuando tu nombre aparecía en la lista de invitados para uno de los banquetes de Calígula, sentías dos cosas simultáneamente: el honor de ser reconocido por el emperador y el terror de lo que eso podría significar. Porque todos habían escuchado los rumores. Algunos habían visto regresar a amigos, familiares, colegas, con la mirada vacía de quien ha sufrido algo que no puede contar. Los banquetes romanos siempre habían sido excesivos, mesas que se doblaban bajo el peso de jabalíes enteros asados, ostras traídas desde Britania, vinos de todas las provincias del imperio, frutas exóticas de África y Asia. Los ricos romanos competían por impresionarse mutuamente con la extravagancia de sus fiestas. Calígula los convirtió en algo mucho más oscuro. Los invitados llegaban nerviosos, se reclinaban en los divanes tradicionales, comían, bebían, conversaban, pero nadie estaba realmente cómodo. Todos observaban discretamente al emperador, intentando predecir su humor, evitar su atención o ganarla, dependiendo de cuán desesperados estuvieran por favores imperiales. Y entonces, en algún momento de la noche, Calígula se levantaba. Caminaba entre los divanes observando. Su mirada se detenía en alguien, tal vez la esposa de un senador, tal vez la hija de un comerciante rico, a veces incluso el propio senador, y entonces decía, con la calma de quien ordena más vino: «Acompáñame un momento». No era una pregunta. La persona señalada tenía dos opciones: levantarse y seguirlo, o rechazarlo. La primera opción significaba humillación. La segunda significaba traición. Y la traición se pagaba con exilio, confiscación de propiedades o ejecución. Así que se levantaban y lo seguían hacia una de esas habitaciones ocultas, esos pasillos secretos, esos espacios donde el mármol pulido y las sedas orientales no podían ocultar lo que realmente estaba ocurriendo: el dominio absoluto, el poder reducido a su expresión más íntima y brutal. Pero lo peor no era el acto en sí. Roma era un imperio donde la violación de esclavos era legal, donde los cuerpos de los conquistados eran botín de guerra. Lo que horrorizaba no era la transgresión física, era lo que venía después. Calígula regresaba a la mesa del banquete, se reclinaba en su diván y comenzaba a hablar. Hacía comentarios, en voz alta, frente a todos los invitados, incluyendo al esposo, al padre, a los hermanos de la persona que acababa de humillar. Calificaba, comparaba, se burlaba, daba detalles íntimos que convertían lo privado en espectáculo público. Para un romano, cuya identidad entera estaba construida sobre el honor, la dignidad, la reputación pública, esto era peor que la muerte. Un senador podía sobrevivir la pérdida de una batalla, podía recuperarse de la bancarrota, podía reconstruir después de un desastre político, pero no podía recuperarse de esto, de ser exhibido, ridiculizado,
reducido a objeto de burla frente a la élite de Roma. Su carrera política terminaba esa noche. Sus aliados lo abandonaban, sus enemigos lo atacaban. Su familia cargaba con la vergüenza durante generaciones. Y Calígula lo sabía. No solo disfrutaba el acto, disfrutaba la destrucción que venía después. Estaba usando el cuerpo humano como arma política. Y era devastadoramente efectivo. Algunos senadores, desesperados por evitar convertirse en el siguiente objetivo, comenzaron una estrategia horrible. Ofrecían voluntariamente a sus esposas, hijas, hermanas. Llegaban temprano a los banquetes. Hacían que sus familiares se sentaran donde Calígula pudiera verlas claramente. Esperaban que, si el emperador tomaba lo que querría de todos modos, al menos ganaría su favor. Roma, la civilización que había conquistado el mundo conocido, se había convertido en un lugar donde los cuerpos eran moneda y el emperador controlaba toda la economía. Pero Calígula tenía límites, ¿verdad? Había líneas que incluso él no cruzaría, ¿no? No. Tenía 3 hermanas: Drusila, Livila y Agripina. Hermosas, educadas, influyentes en la corte imperial. En cualquier familia romana normal, los hermanos mayores protegían a sus hermanas. Las casaban estratégicamente para formar alianzas políticas. Las respetaban. Calígula las convirtió en parte de su círculo más íntimo. Nadie podía hablarles sin su permiso. Nadie podía mirarlas demasiado tiempo. Las trataba como posesiones exclusivas, objetos de exhibición que demostraban que ni siquiera la sangre imperial estaba fuera de su alcance. Drusila era su favorita. La sentaba a su lado en ceremonias oficiales. La trataba como si fuera su verdadera esposa, mientras su esposa legal observaba desde las sombras. Hablaba de ella con una intimidad que escandalizaba incluso a los romanos más cínicos. Cuando Drusila murió repentinamente, probablemente de fiebre, Calígula cayó en un abismo aún más profundo. Decretó duelo nacional obligatorio. Prohibió todas las celebraciones en Roma. Reír durante el período de duelo era traición punible con muerte. Ordenó que Drusila fuera deificada, declarada diosa por decreto imperial, con templos y sacerdotes dedicados a su culto. No era amor, era posesión llevada más allá de la muerte. Las otras 2 hermanas enfrentaron un destino diferente pero igualmente cruel. Calígula comenzó a sospechar que conspiraban contra él. Probablemente no lo hacían, pero la paranoia del emperador no requería evidencia. Las exilió a islas remotas, confiscó todas sus propiedades y antes de enviarlas al exilio, las humilló públicamente, acusándolas de todos los crímenes imaginables, destruyendo sus reputaciones de la forma más brutal posible. El mensaje era claro: si ni siquiera la sangre imperial tiene límites, entonces nadie en Roma los tiene. Pero todo esto era solo el preludio. Calígula estaba a punto de cruzar una línea que incluso para los estándares romanos era inimaginable. El tesoro imperial estaba en ruinas. Calígula había gastado fortunas en espectáculos cada vez más extravagantes. Construyó un puente de barcos de más de 3 kilómetros en la bahía de Nápoles, solo para poder cabalgar sobre él, usando la armadura de Alejandro Magno. Organizó carreras de carros donde apostaba sumas astronómicas. Financió expediciones militares absurdas que no conquistaban nada pero costaban millones. El dinero se acababa, y Calígula tuvo una idea. Si el pueblo romano quiere placer, que pague por él. Convirtió varias salas del Palacio Imperial en lo que solo puede describirse como un burdel de lujo. Habitaciones decoradas con sedas importadas de China, perfumes de Arabia, vinos especiados que alteraban los sentidos, música constante tocada por los mejores músicos del imperio. Lo presentó como una contribución al tesoro público, una forma de que los ciudadanos ricos de Roma demostraran su lealtad al emperador mientras disfrutaban de entretenimiento de la más alta calidad. Pero todos sabían la verdad. Era otra extensión de su obsesión descontrolada con el dominio sexual como instrumento de poder. Lo verdaderamente atroz no era el lugar en sí. Roma tenía miles de lupanares, desde tugurios miserables en los suburbios,
hasta establecimientos caros en el Palatino. Lo que horrorizaba era quienes trabajaban allí. Calígula ordenó seleccionar a hombres y mujeres de las familias más influyentes de Roma. Publicaba sus nombres en tablillas frente al foro. Nadie podía negarse. Rechazar era admitir que considerabas indigno servir al emperador en cualquier capacidad. Y eso era traición. Familias enteras vivían aterrorizadas de que sus nombres aparecieran en la siguiente lista. Senadores que habían gobernado provincias, que habían comandado legiones, rogaban por favores, ofrecían sobornos desesperados, cualquier cosa para mantener a sus hijos e hijas fuera de esas habitaciones. Y Calígula disfrutaba cada segundo del terror que generaba. No era solo sobre el acto, era sobre el poder de obligar a la élite de Roma a participar en su propia degradación. Invitaba a senadores a las inauguraciones de nuevas salas, no como clientes, como espectadores obligados. Los hacía sentar mientras señalaba a personas en la multitud y hacía comentarios como si estuviera en una subasta de ganado. Esa es la hija del senador Marcio. Observa su postura. Todavía cree que su apellido significa algo aquí. El senador Marcio no podía reaccionar. Tenía que sonreír. Tenía que asentir. Tenía que actuar como si presenciar la humillación pública de su propia hija fuera un honor. Porque cualquier otra reacción significaba muerte. Roma se había convertido en una pesadilla despierta. El centro del mundo civilizado era ahora el escenario de un solo hombre, que había descubierto que no había límite a lo que podía hacer. Y entonces decidió que ni siquiera necesitaba pretender ser humano. Calígula comenzó a declarar que era un dios viviente, no metafóricamente, literalmente. Mandó construir un templo dedicado a sí mismo en el foro. Instaló una estatua de oro macizo de su figura, que debía ser vestida cada día con la misma ropa que él usaba. Ordenó que se le ofrecieran sacrificios diarios como a Júpiter, pero no se detuvo ahí. Decidió que su cuerpo divino debía ser adorado directamente. Organizaba ceremonias donde aparecía usando túnicas transparentes, o a veces nada en absoluto. Caminaba semidesnudo por los pasillos del palacio. Recibía embajadores extranjeros sin ropa, obligándolos a negociar tratados mientras observaban al emperador de Roma completamente expuesto. No buscaba aprobación, buscaba adoración. Dentro del palacio existía una zona especial que los sirvientes llamaban las cámaras de espejos. Calígula había mandado cubrir los muros de varias habitaciones con espejos de bronce pulido, importados a un costo astronómico desde Egipto. El efecto era perturbador. Infinitas reflexiones del emperador observándose a sí mismo desde todos los ángulos. Los invitados que entraban debían arrodillarse, debían observarlo, debían hacer comentarios sobre su perfección física. Calígula permanecía allí durante horas, simplemente esperando que lo adoraran como al dios que creía ser. Y si alguien se negaba, si alguien incluso titubeaba, desaparecía. A veces sus cuerpos aparecían en el Tíber, a veces simplemente nunca se volvía a saber de ellos. Mandó construir estatuas de sí mismo completamente desnudo y ordenó que fueran colocadas en templos por todo el imperio, al mismo nivel que las estatuas de Júpiter, Marte, Apolo. Los sacerdotes temblaban al cumplir estas órdenes, sabiendo que cualquier error podría costarles la vida. Poco a poco, Calígula estableció un principio no oficial, pero entendido por todos en Roma. Si el emperador deseaba a alguien, esa persona debía presentarse ante él, sin excusas, sin resistencia, sin alternativa. El miedo sostenía todo el sistema. Los hombres sabían que si Calígula miraba a sus esposas, hijas, hermanas, madres, no podían protegerlas, no podían decir que no. Dentro del palacio, un grupo de funcionarios tenía una tarea específica. Durante eventos importantes, examinaban discretamente a los asistentes. Cuando encontraban a alguien que coincidía con los caprichos del emperador ese día, se acercaban a la familia y susurraban 5 palabras que helaban la sangre. El emperador la quiere ver. No había vuelta atrás. No había escape.
Rechazar significaba acusar al emperador de ser un tirano injusto, y eso significaba ejecución no solo para ti, sino potencialmente para toda tu familia. Durante los banquetes, Calígula hacía algo particularmente cruel. Recorría las mesas observando a las parejas casadas. Cuando se detenía frente a una mujer, el silencio caía sobre toda la sala. Porque todos sabían lo que venía. Llamaba al esposo aparte. Le decía, con fría franqueza, «Acompañaré a tu esposa un momento. Puedes continuar cenando». La mujer debía levantarse, seguirlo, desaparecer entre las cortinas del palacio. El esposo debía quedarse sentado, fingiendo que nada estaba ocurriendo, continuando la conversación como si su mundo no se estuviera desmoronando. Cuando ella regresaba, a veces minutos después, a veces horas, nadie hacía contacto visual, nadie hacía preguntas. Todos fingían que nada había ocurrido, excepto Calígula, que hacía comentarios, que comparaba abiertamente, que convertía lo más íntimo en espectáculo público. Era una prueba constante de su poder absoluto, una demostración de que podía tomar lo que quisiera, cuando quisiera, de quien quisiera, y nadie, absolutamente nadie, podía detenerlo. Roma había conquistado el mundo con organización, disciplina, derecho. Había construido acueductos que desafiaban la gravedad, calzadas que conectaban continentes, un sistema legal que todavía influye al mundo moderno. Y ahora todo eso estaba al servicio de un solo hombre. Un hombre que había aprendido que el poder sin límites morales puede reducir incluso a la civilización más grande a una colección de víctimas aterrorizadas. Pero había un grupo que Calígula no había calculado correctamente. Un grupo de hombres que lo habían visto todo, que habían sido testigos de cada humillación, cada transgresión, cada acto de dominio brutal. La Guardia Pretoriana. Los soldados de élite encargados de proteger al emperador habían visto a Calígula destruir la dignidad de senadores, habían presenciado la humillación de familias enteras, y eventualmente, algunos de ellos también habían sido arrastrados a las dinámicas de poder del emperador. Para los pretorianos, lo que ocurría en el palacio no era placer, no era exceso, no era simplemente inmoralidad, era degradación, sistemática, deliberada, destructiva. Y cuando Calígula comenzó a tratarlos como parte de su corte íntima, cuando empezó a hacer con ellos lo mismo que hacía con el resto de Roma, cruzó la línea final. Porque los pretorianos tenían algo que los senadores no tenían: espadas. Entre ellos estaba Casio Querea, un oficial veterano, curtido en campañas militares, un hombre que había matado en combate docenas de veces. Calígula lo había humillado repetidamente, se burlaba de él en público, lo llamaba cobarde, hacía comentarios sobre su falta de masculinidad, lo obligaba a usar contraseñas ofensivas cuando estaba de guardia. Querea lo soportó todo, porque era un soldado, porque los soldados obedecen, hasta que ya no pudo. Senadores humillados se acercaron a él discretamente, comandantes desplazados, oficiales ultrajados. Todos compartían un pensamiento común: Calígula debía caer. No por su locura política, no por sus fracasos militares, sino porque había invadido el único espacio sagrado que quedaba en Roma, el honor personal. 24 de enero del año 41 después de Cristo. Los Juegos Palatinos, un festival en honor a Augusto, el primer emperador. El palacio está lleno de espectadores, músicos, actores. Calígula está de buen humor. Ha disfrutado los espectáculos. Ha bebido bien. Ha ejercido su poder como siempre. Después del último acto, se levanta para retirarse a sus aposentos privados. Camina hacia un pasillo estrecho del palacio. Lo acompañan pretorianos, entre ellos, Casio Querea. Calígula no sospecha nada. ¿Por qué habría de sospechar? Es un dios viviente. Es intocable. El hombre más poderoso del mundo conocido. En ese pasillo estrecho, lejos de testigos, los guardias que antes lo servían con obediencia levantaron sus espadas. Calígula giró. Vio el brillo del acero, y por primera vez en años, sintió algo que había olvidado que existía:
Miedo. No tuvo tiempo de gritar. No tuvo tiempo de correr. Los pretorianos descargaron sobre él toda la furia acumulada durante años. Los abusos, las humillaciones, las noches obligadas, las heridas invisibles que ningún médico podía curar. Le dieron más de 30 puñaladas. Cuando terminaron, el emperador que había hecho temblar a Roma yacía en un charco de su propia sangre. Derribado no por enemigos externos, no por conspiración política compleja, sino por aquellos que más habían sufrido su reinado. Los pretorianos no se detuvieron ahí. Fueron a buscar a su esposa, Cesonia. La encontraron en sus habitaciones. La mataron sin ceremonia. Encontraron a su hija, una niña pequeña. Le estrellaron la cabeza contra una pared. Querían borrar completamente el linaje. Asegurarse de que nada de Calígula sobreviviera. Después del asesinato, el palacio quedó extrañamente quieto. Los ecos de sus rituales nocturnos desaparecieron como si nunca hubieran existido. Los pasadizos secretos fueron sellados. Las habitaciones ocultas fueron demolidas. Roma intentó olvidar. El Senado ordenó que todas las estatuas de Calígula fueran derribadas. Sus monedas fueron fundidas. Su nombre fue borrado de inscripciones oficiales. Damnatio memoriae, condena de la memoria. Pero no podían borrar lo que había demostrado, que el poder absoluto sin límites morales no solo corrompe, destruye todo a su alrededor, incluyendo al propio tirano. Calígula reinó solo 4 años, del 37 al 41 después de Cristo. 4 años en los que transformó el Imperio Romano en su escenario personal de dominio total. ¿Pero fue realmente tan monstruoso como lo pintan las fuentes? Aquí es donde la historia se complica. La mayoría de lo que sabemos sobre Calígula proviene de historiadores que escribieron décadas después de su muerte. Suetonio, Tácito, Dion Casio. Todos ellos tenían razones para exagerar, para convertir a Calígula en el villano perfecto que justificaba su asesinato. Algunos historiadores modernos sospechan que muchas de las historias más escandalosas fueron propaganda, fabricaciones diseñadas para legitimar el golpe pretoriano, para asegurar que ningún emperador futuro intentara acumular tanto poder personal. ¿Realmente convirtió parte del palacio en un burdel? ¿Realmente obligó a senadores a prostituir a sus familias? ¿Realmente cometió incesto con sus hermanas? Tal vez no. Tal vez algunas cosas ocurrieron pero fueron exageradas. Tal vez otras nunca pasaron, pero se volvieron verdad mediante la repetición. Lo que importa es esto. Roma creía estas historias. Las creyó tan profundamente que las conservó durante siglos. Las usó como advertencia, como recordatorio del peligro del poder sin controles. Y esa creencia tuvo consecuencias reales. Los emperadores que siguieron a Calígula aprendieron la lección, tuvieron más cuidado, fueron más discretos. Entendieron que hay límites que, si se cruzan, ni siquiera la guardia pretoriana tolerará. El Senado, que había sido humillado y aterrorizado durante el reinado de Calígula, nunca recuperó su poder real, pero ganó algo diferente: la capacidad de señalar a cualquier emperador que se volviera demasiado tiránico y decir, recuerda lo que le pasó a Calígula, así que tal vez no importa si cada detalle es cierto. Lo que importa es la verdad más profunda que estas historias revelan, que el poder basado en la humillación sistemática de otros siempre termina devorando a quien lo ejerce. Que el dominio total sobre los cuerpos y las voluntades de las personas crea resentimiento que eventualmente explota. Que ninguna tiranía, sin importar cuán absoluta parezca, puede sobrevivir para siempre, porque al final, incluso el hombre más poderoso del mundo necesita dormir. Necesita confiar en alguien. Necesita caminar por un pasillo sin guardias vigilándolo, y en ese momento de vulnerabilidad, todos los que ha lastimado, todos los que ha humillado, todos los que ha obligado a traicionar sus propios valores, se convierten en amenazas potenciales. Calígula murió a los 28 años. Una vida corta, un reinado más corto aún, pero su legado perduró, no como quería, no como el Dios viviente que pretendía ser,
no como el emperador que desafió todos los límites, sino como la advertencia perfecta, el ejemplo definitivo de lo que sucede cuando el poder se divorcia completamente de la moralidad, cuando el deseo personal reemplaza al bien común, cuando el cuerpo humano se convierte en campo de batalla para demostraciones de dominación absoluta. 2000 años después, seguimos contando su historia, no para glorificarlo, sino para recordarnos a nosotros mismos lo que los romanos aprendieron de la forma más dolorosa posible, que hay razones para los límites, que hay sabiduría en los controles al poder, que ciertas líneas existen no porque sean arbitrarias, sino porque cruzarlas destruye la estructura misma de la civilización, y que al final, el tirano más poderoso es tan vulnerable como cualquier otro hombre. Porque la violencia que usa para controlar a otros eventualmente se vuelve contra él. El palacio de Calígula fue demolido por emperadores posteriores. Las habitaciones secretas fueron destruidas. Los pasadizos fueron sellados con piedra, como si Roma pudiera enterrar físicamente lo que había ocurrido ahí. Pero algunas cosas no se pueden enterrar. Algunas historias son demasiado poderosas. Algunas lecciones son demasiado importantes. Y la historia de Calígula es ambas cosas. Una historia de horror que revela verdades incómodas sobre la naturaleza del poder, sobre lo que el ser humano es capaz de hacer cuando no hay nadie que pueda detenerlo, sobre el precio que pagan tanto las víctimas como el victimario, porque Calígula también pagó un precio. Vivió 4 años en paranoia constante, sabiendo que cada senador sonriente podría ser un asesino potencial, que cada guardia pretoriano podría ser el que finalmente lo matara, que cada copa de vino podría estar envenenada. El poder absoluto le dio todo excepto lo único que realmente importa: paz, seguridad, la capacidad de confiar en alguien, en cualquiera. Murió en un pasillo oscuro, apuñalado por hombres que juró protegerlo, solo, asustado, derribado por las mismas herramientas que usó para controlar a otros. Hay una justicia poética en eso, una ironía que los historiadores romanos apreciaban profundamente. El hombre que usó el dominio íntimo como arma terminó siendo dominado por aquellos que parecían más sometidos. Y así termina la historia del emperador que convirtió el deseo en instrumento de terror, que hizo del imperio su escenario privado, que creyó que su autoridad era infinita,